Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos, gracias por estar en el Polígrafo. Hoy tengo un gran agrado. Yo sé que es una persona que usted ha visto bastante esta semana en los medios, pero me parece importante conocer la postura de ETESA con respecto al anuncio del incremento tarifario para poder pagar la línea 3. Ha causado una gran indignación en la ciudadanía y le va a ser muy difícil a ETESA poder, podríamos decir así, convencer a los usuarios de que este es una alza justificada. Quiero darle la bienvenida a don Gilberto Ferrari, es gerente general de esta empresa de nuestro país, es sociedad anónima, dicho sea de paso, y la bienvenida, gracias por estar con nosotros, don Gilberto. Adelita, un placer para mí poder acompañarte y sobre todo que nos permitas seguir diseminando ya en las postrimerías de esta semana, que ha sido supremamente interesante, el mensaje y sobre todo tratar de ilustrar un poquito a tus televidentes y a la ciudadanía en general de la importancia que tienen las decisiones que tomamos y qué tanto son de largo plazo las decisiones que tomamos en el sector eléctrico y cómo inciden en nosotros y en eso que mencionaste, en esta compañía, que es una compañía tuya y mía, en la cual nosotros somos los dueños de la empresa de transmisión eléctrica S.A. Bueno, voy a tomar como sus palabras. Más adelante las voy a guardar un momentito y después le voy a hacer una pregunta por eso. Antes que empezar, ya todo el mundo está ilustrado por qué ha surgido esta alza, pero yo quiero escuchar de usted cuál es la justificación que propone ETESA para poder hacer este ajuste tarifario. Fíjate, en realidad el ajuste tarifario, y nuevamente tal vez suena repetitivo a estas alturas de los acontecimientos, pero el ajuste tarifario es algo que se da cada 6 meses. Es algo que hemos venido experimentando. Cada 6 meses la tarifa se ajusta con el objetivo de que las distribuidoras logren tener un cargo para nosotros, los consumidores, que sea estable e inamovible durante un periodo de 6 meses. Entonces, esa tarifa que se fija por 6 meses, se fija basada, entre otras cosas, en un pronóstico de combustible. Y siendo que ese pronóstico del combustible varió, ¿ok? Y ha venido variando, entonces una parte importante, una parte muy importante, casi que el 49%, para no ser preciso, 49 y piquito por ciento, es del aumento, es basado en la diferencia del costo del combustible. El otro 51%, hay como 1% que es de distribución, digamos que es muy pequeño y vamos a desestimarlo. Pero de ese 8.4, una parte importante, como el 50.7%, es de transmisión. ¿Ok? Entonces, de ese componente de transmisión, tenemos que desgranarlo un poquito más y ver cuánto de ese aumento de transmisión era ineludible y cuánto de ese aumento de transmisión es por decisiones que se tomaron en el pasado. Y un poquito aquí es a donde vemos que de ese aumento de transmisión, alrededor del 20%, ¿ok?, es directamente relacionado a la causa del problema, Adelita. Y yo creo que tú y yo lo hemos conversado en múltiples oportunidades. La verdad es que tengo que agradecerte nuevamente que me hayas invitado al programa porque no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo anteriormente, pero nos hemos encontrado en diferentes eventos y hemos podido compartir sobre la causa raíz del problema. Y la causa raíz del problema es la injerencia que han tenido diferentes ejecutivos, o sea, diferentes periodos ejecutivos o periodos presidenciales en la compañía, en el esquema de la compañía que se diseñó en 1999. Desde el 2004 no es un solo ejecutivo, sino desde el 2004 comenzamos a tener injerencias externas a la compañía que en el 2009 se vieron acentuadas. Y en el 2009, ¿Qué tipo de injerencias? bueno,
Fíjate que lo que tenemos ahora casualmente es lo que debe ser. Es una decisión técnica la que se ha tomado. Se vio lo que se tenía y con los números tan fríos como son, se hizo, igual que se hizo hace 6 meses, que se tuvo una disminución. Para poner los números un poquito en perspectiva otra vez. La administración pasada recibió el sistema eléctrico en 18 centavos. El precio promedio alrededor era 18 centavos. Y la entregó en 23 centavos. Esta administración lo tomó en 23 centavos. Y con el incremento que tenemos hoy, va a terminar en diciembre de este año con el precio alrededor de 19 centavos. O sea que hay una disminución neta de cuando se comenzó a este momento. Lo que pasa es que como esto pasa cada 6 meses, no se dice mucho cuando baja, pero cuando sube, sí entonces es un... Lo que pasa es que esta tarifa, este ajuste no lo vemos justificado en lo absoluto. Primero que todo, ¿por qué? Porque se está achacando a que es responsabilidad del pago de la transmisión, que usted bien señala, que es la línea 3. El 49% es así. Bueno, la mitad. La mitad. La mitad. Eso es correcto. Y es una mitad bastante pesada. Correcto. Esa línea 3, cuando se iba a hacer... También, no se hizo. Sí, pero también nos cobraron un incremento para hacer la línea 3. No, Adelita, o sea, a ver, te explico cómo funciona. Los usuarios hemos ya pagado prácticamente por esta línea. No, déjame te explico. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y te explico cómo funciona el sistema. Pero rápido, porque me está el sistema funciona muy sencillo. El sistema es los activos, todos los activos del sistema los paga el consumidor. Todos. ¿Ok? Pero solamente se pagan cuando se ponen en operación comercial. No se pagan antes. ¿Ok? Y esta línea se puso en operación comercial en octubre y por eso es que ahora tenemos la tormenta perfecta. Hay una gran parte de ese aumento que tenemos ahora, que es el pago de la línea 3, que lo vamos a pagar por los próximos 30 años. Es un pago que estamos haciendo prácticamente exagerado y no en base a lo que teníamos antes, que eran 270 millones. No, eso tampoco es cierto y permíteme que te interrumpa ahí. Vamos a ir a los números. Final que se va a hacer vamos a los números, vamos a los números reales. ¿No son 330 millones? Vamos a los números reales y te los voy a decir muy rápido. Son 233 más 40 más 12 más 60. Ahora te los voy a explicar. Que son 345, que son los que tú tienes. 233, bueno. Sí, pero vamos, ahora te voy a explicar los números. 233 es el monto sin financiamiento. Con financiamiento son los 40, así que ya no son 233, son 273. Los 12 millones de dólares son porque lo que se contrató, este fue un contrato de precio unitario fijo. Así que el precio unitario no ha variado ni un solo centavo, ni un solo por ciento ha variado el precio unitario. Pero la línea tuvo que desviarse por diferentes razones. Y nosotros recibimos una línea que tuvo, en vez de tener 80 torres, tuvo 90. Por poner un número, no fueron 80, fueron alrededor de 900. Pero tuvimos activos que nosotros recibimos superiores a los que se habían programado, por razones justificadas todas. Y eso implicó una adenda de 12 millones de dólares. ¿Ok? Y además hubo que pagarle a los panameños que nos permitieron pasar la línea por ahí y se le pagaron indemnizaciones. Y ahí es donde está la clave de esto. Se le pagaron indemnizaciones por 60 millones de dólares. Y ahí es donde está la clave de esto. Voy a hacer la pausa y regresamos enseguida. Vamos a conversar acerca de estas indemnizaciones y del contrato que se ofreció, etcétera, etcétera, porque a mí me gustaría aclararle a nuestra teleaudiencia todas estas dudas y estos millones de los que estamos hablando. Una pausa. Y para eso estamos. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Don Gilberto, este contrato se le entregó a Odebrecht y Odebrecht, cuando ETESA se le entregó, se le dijo que tenía que hacer prácticamente todas las negociaciones. Ellos empezaron a hacer las negociaciones por parte del Estado, prácticamente a nombre del Estado, y pagaban igualmente la compra de los terrenos, y ETESA prácticamente delegó en ellos esa tarea que era de ETESA. Al final, nosotros terminamos pagando los arreglos que ellos hicieron, y lo peor fue que como no pudieron ellos cumplir, el primer monto en el que se había arreglado tal vez el precio de un terreno, después se elevó, tenemos que ahora pagar esa diferencia igualmente a la empresa
Odebrecht. ¿Por qué la ETESA dejó que ellos hicieran todos estos arreglos? A ver, Adelita, todo eso que me estás diciendo, no dudo que tengas la información que corrobore eso. Si así fuera, yo te exhortaría a que se pusieran las denuncias correspondientes. Pero ustedes mismos las tienen que poner. ¿Qué me está diciendo a mí? Tengo que reconocer que yo no estaba ahí en ese momento. No importa. ¿Ok? Y además entiendo que, no me acuerdo si fue martes o miércoles de esta semana, que hubo algunas declaraciones de los gerentes anteriores, y eso fue así, entiendo yo, que hasta que llegó el gerente anterior, cuando se tomó por parte de TESA la responsabilidad de cambiar esa estructura. ¿De Luis Barría? Lo que sí yo te digo es que a partir del 17 de julio del año pasado, eso ha sido responsabilidad de TESA. Todos han sido responsabilidad de TESA. Pero y sí, no me en está efecto, negando que no hubo, que hubo más bien un sobrecosto en los terrenos. Nosotros, esta administración, cuando yo llegué el 17 de julio, hemos hecho una revisión exhaustiva de la documentación que consta en nuestros archivos y nosotros no hemos encontrado ninguna violación a ningún proceso establecido y refrendado por todas las instancias. Sí. Y Adelita, vayamos de nuevo a la causa raíz. Violación al problema no significa que no hay sobrecostos. Estoy de acuerdo. Que hay costos mucho más altos de los que se habían pactado. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Adelita. Lo que pasa con no? eso, lo que pasa con eso es que, ¿por qué se da ese problema? Porque hoy hay distintas instancias que están validando procesos que no deberían validar. Entonces, nosotros lo que necesitamos es aprovechar esta coyuntura para tomar las decisiones que son necesarias tomar para que no pase esto en el futuro. Eso es en el futuro, pero mientras tanto los que estamos pagando ahorita de nuestro dinero esto y con mucho sacrificio no lo queremos soportar de esa forma porque no hay una explicación directa de las instituciones que justifique esa ineficiencia. Fíjate que yo te diría que la explicación que existe es la que he venido dando desde el 17 de julio. Esas ineficiencias son porque no estamos cumpliendo lo que dice la Ley 6. Porque la Ley 6 dice que esta empresa debe gestionarse como una empresa privada. Y si la estuviéramos gestionando como una empresa privada, nada de eso estaría pasando. ¿Usted cuánto tiempo tiene en el cargo, don Gilberto? 11 meses y 26 días. Bien. Usted está hablando de ciertas irregularidades que han surgido en la empresa con respecto a esas ineficiencias, o qué es lo que me está planteando. No, yo lo que te estoy diciendo es que hay un sinnúmero de esfuerzos que se destinan a cumplir con las ineficiencias que son innecesarias de acuerdo a la Ley 6. Y esas ineficiencias de parte de TESA, ¿cuántas veces han sido analizadas? Múltiples veces. ¿Cuántas denuncias ha puesto con respecto a estas ineficiencias que merezcan una denuncia? Es que no merecen ninguna denuncia. Lo que merecen es un cambio en la normativa, que es lo que presentamos ante la Asamblea Nacional el 10 de octubre del año pasado y que nos ha costado todo este tiempo, nos ha venido costando plata. Sí, otra cosa es que usted me trate de decir a mí, y con mucho valor, y así lo recibo, una versión, pero yo también como usuaria y como periodista, con la información que tengo, me hace pensar a mí que no es una razón justificada. Le voy a decir una cosa. Por ejemplo, en ETESA, en la SEP, discúlpeme, en la SEP, tenía que hacerse una consultoría para el importe máximo tarifario, ¿sí? Que tiene que ir de 2017 prácticamente a 2021. Y 3 empresas consultoras participaron. Al final, ese acto se declaró desierto. Yo me pregunto, hilando cabos, y por eso lo hago en forma de interrogante. ¿Esto tiene que ver con este ajuste? Porque realmente si no hay nada en ASEP que dé si no hay una consultoría que deba referirse a esta institución en cuanto a un importe tarifario, y ahora me desayuno yo con este incremento, yo me pregunto si no hay una relación con esto. Yo no me atrevería a darte una respuesta taxativa sobre ese tema. Lo que te puedo decir es que el procedimiento que está establecido en la normativa para poder definir el ingreso máximo permitido, que es la base de la tarifa, se cumplió a cabalidad. Pero es el entender que tengo yo del proceso que acabamos de vivir.
Ahora, todo eso dicho, si hubo una licitación y si se declaró desierto, yo no te soy franco y es noticia para mí. Explíqueme por qué. Bueno, averígüelo. Le puedo dar el número procederé a averiguarlo. le puedo dar el número de la licitación. ¿Cómo no? Con mucho Ahora, gusto. ¿por qué estos gastos tienen que ser asumidos por el consumidor? Bueno, Por el usuario. ¿Te refieres estrictamente a los gastos del atraso o a todos los otros gastos? Porque A recuerda, todo lo que me están cobrando, ¿por qué lo debo de asumir yo como usuario? vamos a separarlo. Te voy a contestar primero por qué todos los activos los debe pagar el consumidor. No, ¿ok? contésteme sobre el alza a la tarifa. Por eso, pero es que esa alza viene de los activos que se están desplegando en la red. Entonces, ¿por qué? Porque todos los activos que se despliegan en la red son necesarios para poder brindar el servicio. ¿Y por si qué lo tengo que pagar yo como usuaria? Pero ¿y quién piensas que lo debe pagar? Óigame, ETESA no se tardó en construir esa línea. Bueno, ahora me estás Dígame, hablando del dígame, atraso. Tienes que dígame, decidir bueno. de qué vamos a hablar. Vamos a hablar del costo de los Todo activos. lo que corresponda Pero separémoslo, a que- Adelita. Hablemos de los dos, pero separemos. Dime de cuál quieres hablar primero. Vamos a hablar del atraso. Ok, perfecto. ¿Por qué el atraso lo debe pagar el consumidor? ¿Por qué? Mira, déjame comenzar por decir que yo estoy totalmente de acuerdo que a ninguno de nosotros nos gusta un aumento. No Ok. se trata de eso, Pero don de eso es de lo Gilberto. que se trata, Es Adelita. responsabilidad. ¿Por qué Bueno, lo tengo vamos que pagar otra como vez. usuaria? Vamos otra vez a quién lo tiene que pagar. ¿Ok? Se toman decisiones ¿cuándo se toman las decisiones? En la administración pasada. ¿Por qué se toman esas decisiones? ¿Y por qué se toman fuera de TESA? ¿Ok? Don Gilberto, ustedes tienen, discúlpeme que lo interrumpa, ustedes tienen 4 años en el gobierno, todavía están achacando estas cosas a la administración pasada. Pero es no que hay esa una es la forma de realidad, solucionarlo Adelita. en este periodo. Esa es la realidad. Yo no estoy achacándole nada a la administración pasada. Yo te estoy diciendo, y tengo la documentación que lo sustenta, en el plan de espacio, nosotros hacemos proyección. Eso es lo que pasa, que la industria eléctrica es una industria que se planifica a 15 años. Entonces, Perfecto. cuando nosotros hacemos la planificación del 2008 y ponemos que hay que hacer la línea, hay que hacer la línea. Si la Bueno. línea no se hace porque injerencias externas en colaboración con la Junta Directiva y en colaboración con las gerentes generales de ese momento, y nosotros ahora es que vamos a recibir las consecuencias de esa decisión. Y esa es una realidad inexorable en la vida. Si la No. queremos aceptar o no la queremos aceptar es otra cosa. No entendí por qué lo tengo que pagar yo como usuaria. Me parece perfecto. Ahora vamos a la pregunta de por qué lo tenemos que pagar nosotros como usuarios. Ok. ¿Cuáles son? Tenemos claro que hay un costo. ¿Ok? No es debatible, hay un costo, el costo es real. El costo es de 135 millones de dólares, el total del costo del atraso. Ese total del costo del atraso, de eso el usuario solamente va a pagar 40 millones de dólares. Porque el resto va a pagar 40 qué? millones de ¿Pero por qué dólares lo tengo más que pagar yo? en un préstamo a la compañía. ¿Pero por qué lo tengo que pagar yo? Bueno, porque tendríamos que decidir quién lo paga. Pues que lo pague el Estado, si esa es la Pero es que el ineficiencia del Estado, es que eso es lo que pasa. ¿Que quién es el Estado? El Estado somos todos. Pero una cosa es la administración de los bienes públicos y del presupuesto estatal que se mantiene de mis impuestos y otra cosa es que a mí me hagan un cargo directo a mi tarifa y que yo lo tenga que sacar de mi bolsillo y además pagar los impuestos. Es Pero, muy diferente. Entonces, la propuesta sería que lo pagaran de Que los lo impuestos. asuma, que lo asuma ETESA. Pero, ¿Por TESA, qué no lo asumen ustedes? pero es que TESA lo está asumiendo. Los 40 millones, ¿por qué no lo asumen ustedes? ¿Yo por Los qué lo está tengo asumiendo. No, porque entonces no lo vería reflejado en mi tarifa. Pero ¿y de dónde tú crees que salen los ingresos de TESA? Explícame de dónde tú crees, cuando tú dices que lo asume TESA, en la maquinita de imprimir plata ¿Por no qué la yo tenemos tengo que nosotros. ¿Por qué me tienen que subir a mí la tarifa de mi Porque lo está consumo? asumiendo ETESA. Porque TESA no está es así. asumiendo... Si lo no es estuviera así. asumiendo ETESA, entonces no me lo estarían cobrando a mí. Pero, y Adelita, los ingresos de TESA, todos los ingresos de TESA salen de la tarifa. Sí, perfecto. Ajá. Pero ETESA tiene un atraso y tiene una ineficiencia y Ajá. tiene un costo extra que tiene que pagar. ¿Por qué esos 40 millones? No me lo acaba de decir, son 135 millones. De los cuales solamente 40 se le están pasando al consumidor. Big deal. De todas maneras, esos 40 que se están pasando al consumidor, como usted mismo me lo está reconociendo, va a salir de mi dinero. Eso es correcto. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso porque me Me parece parece una medida perfecto. inconsulta, una medida poco creativa y una medida que va a impactar también al sector. ¿Te parece poco creativa ir de un costo de 135 millones a 40? Que, ¿sabe qué, don Gilberto? Usted me lo está presentando como si fuera una ganga, un Pero es que- descuento, pero a mí
Y a todos los usuarios que estamos acá no nos parece una medida ni siquiera justificada. Bueno, lo que pasa otra vez, Adelita, es que somos nosotros los que hemos permitido que las decisiones se tomen fuera de la empresa. Nosotros me suena mucha gente. Los que están sentados en la gerencia de TESA, que son gente no calificada para el puesto y gente que nada más se la pasa haciéndole la venia a la gente del Ejecutivo. Y nosotros los usuarios no tenemos por qué pagar eso. Yo supongo que tú te estás refiriendo a los que permitieron que eso pasara, ¿no? A los que estaban ahí en el 2009. A quien le quede el saco que se lo ponga, mano. Bueno, yo creo que le queda el del 2009, porque ahorita no está pasando eso, fíjate. Bueno. Fíjate lo bonito que es que esta administración ha decidido y ha presentado, en octubre del 2017, presentó una modificación a la ley para garantizar, Bueno, que el Ejecutivo más nunca se vuelva a meter en ETESA. Esa es otra cosa. Después Pero de vamos eso a es de lo hablar que se trata. No, después hablamos de eso, porque esa ley tampoco me quedó muy clara. Don Gilberto, una pausa. Rápido regresamos. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Regresamos con don Gilberto Ferrari, que es muy amable de estar con nosotros hoy en el programa. Don Gilberto, hay algo que todo el mundo se pregunta. Si el contrato que se hizo para la tercera línea convenía que el contratista debía hacer cargo de todo lo que es compra de servidumbre, etcétera, ¿por qué ahora ETESA tiene que pagar eso? A ver, el contrato incluía eso, y eso apenas entró el gerente anterior, modificó eso para que fuera responsabilidad de ETESA. Y Cuando en me efecto, habla de gerente, dígame un nombre. Iván Barría. Iván Barría, entiendo yo, que hizo declaraciones a principios de esta semana en las cuales él dijo que había cambiado eso porque él no estaba de acuerdo con eso, y hago la salvedad que yo tampoco estoy de acuerdo con eso, de que el EPECista sea el responsable de la servidumbre. Así que eso se cambió, y ETESA fue, desde que llegó Iván Barría, el responsable de gestionar las servidumbres. Ya, pero una cosa es gestionar la servidumbre y otra cosa es que el contratista le tire a ETESA la compra de la servidumbre cuando eso estaba en el contrato. Odebrecht tenía que comprar las servidumbres. Lo que hicieron mal fue que dejaron a Odebrecht que negociaran las servidumbres. Y ahí es donde tenía que haber intervenido ETESA. ¿Me estás diciendo o me estás preguntando? Bueno, como usted quiera verlo, si yo tengo alguna imprecisión, corríjamelo. Ok, pero No hay problema. nada más es para saber si es una pregunta o un statement. La pregunta es, ¿por qué el Estado tiene ahora que pagar esos terrenos si eso estaba en el contrato? No, ok, esa es una imprecisión, eso no estaba en el contrato. Okay. El contrato es un contrato que se hizo abierto, es un contrato abierto en el cual había una partida que tenía, creo que eran $3 millones para servidumbres. Si esa partida después necesitaba $60 millones, esos $60 millones estaban fuera del contrato, como todo. Y eso es lo que hay que entender aquí, Adelita, es algo importante. ¿Responsabilidad del contratista o de Si me ETESA? dejas, te explico cómo funciona el contrato. Disculpa. Siempre que me dejes. El contrato es un contrato de precio unitario abierto. ¿Eso qué quiere decir? Si tú quieres para tu set 2 sillas, tú pagas 2 sillas. Y la silla cuesta $100. Pero si tú después quieres 4 sillas en tu silla, no te la van a dar a $200, te van a pedir $200 más. Eso es lo que significa un contrato a precio unitario, pero abierto. Eso fue lo que se firmó en el 2013, ¿ok?, con Odebrecht, ¿ok? Y eso es lo que hemos recibido. Nosotros hemos recibido exactamente lo que nos han entregado y hemos pagado exactamente lo que se ha entregado. Sí, muy obedientes. Y otra vez, muy Odebrecht no necesita que yo lo ayude, ni yo estoy aquí para ayudar a Odebrecht. Y menos yo, que le quede claro, pero algo sí le digo. Esos terrenos que se negociaron con Odebrecht o que Odebrecht los negoció, porque la información que yo tengo, y estoy segura que es fidedigna, es que ETESA cedió a Odebrecht todas estas tareas que le correspondían a ETESA. Ahora, lo que yo te puedo garantizar que del 17 de julio del año pasado no ha sido así. Bueno, y además, entiendo yo que a principios de esta semana hizo unas declaraciones el ingeniero Barría que durante su administración tampoco fue así. Entonces, si la información que tú tienes es otra, vale la pena que no la facilites para poder... Déjeme decirle.
y esta es una pregunta. En el caso, o esto es más bien algo que se utiliza, en el caso de que un terreno no hubiera podido hacerse una negociación equitativa, porque muchas veces eso pasa, y que estaba en manos de Odebrecht, el Estado, por tratarse de un proyecto nacional, hubiera tenido la potestad de nacionalizar o expropiar ese terreno. Y esas cosas no se tomaron en cuenta en este proyecto. Bueno, yo te puedo decir que a partir del 17 de julio, lamentablemente, en contra de mis principios mayores, que es el respeto a la propiedad privada, nos vimos obligados para garantizar el beneficio de la mayoría en proceder con una expropiación de un terreno. Así que yo te puedo decir que después del 17 de julio sí se hizo eso y no es algo que se debe hacer, es algo que es una medida extrema, pero sí se hizo después del 17 de julio. Yo no sé si se hizo antes, creo que no. ¿Ok? Yo veo que usted como que se sacude, ¿verdad? De la pasada. Tac, 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 tac. Eso no es conmigo. No. Yo se no sacude, me sacudo. se sacude, Yo Gilbertín, no me he sacudido se sacude, de nada. Yo simplemente eso fue antes. Tac, tac, tac. te estoy Ahora, poniendo las una cosas cosa. en perspectiva Don y estoy Gilberto, además trayendo lo que han dicho los anteriores. Está perfecto, pero yo le voy a recordar otra cosa. La institución es la institución y no Perfecto. importa quién la gerencie, la institución debe de responder como tal. Y yo no creo que en como eso la es en lo que persona tenemos que esté enfocarnos, allí, Adelita. Nosotros debemos enfocarnos en darle a la empresa la institucionalidad que la empresa necesita para poder que estas cosas no se repitan. No con la ley que me estaba poniendo, porque, Bueno, mijito, la verdad es que ahí esa ley quedó en nada y ya yo me imagino para qué era esa ley. Ya me lo estoy imaginando. Fíjate que esa ley, en la parte de TESA, si recordarás, Sí, tiene el ya nos consenso de vamos. todas las personas. Ay, empezaron con una cosa y terminaron en otra En el totalmente diferente. en el tema de Sacaron TESA. el interventor, el comercializador, el no sé Y qué, no dime sé qué cuánto. de eso tiene que ver Sí. con ETESA. Sí, En sí, el sí. tema de TESA, tú me trajiste aquí como gerente de TESA, ¿correcto? Y así mismo está. Ok, entonces como gerente de TESA y velando por el bienestar de la compañía, que es de todos los panameños, te puedo decir que esa ley en el tema de TESA ha tenido 0 variaciones desde que se presentó. Me están matando allí, mi amigo George. Ya nos pasamos y quiero agradecerle. Gracias, don Gilberto. A ti, De verdad, Adelita, muchas un gracias placer por y estar con estamos a nosotros. tus Siempre órdenes. bienvenido a su casa. Y aprovecho para Pues, agradecerle a todos tus televidentes por la oportunidad que nos han brindado al de estar en sus contrario, hogares. No, yo estoy agradecida que vino. Yo pensé que me iba a chifiar. Gracias por estar aquí, don Gilberto. Nos vemos la próxima en El Polígrafo. Polígrafo de la Estrella de Panamá.